Buen día, señores maestristas. Soy Carlos Quirós y les doy la bienvenida a nuestro tercer módulo titulado Marco Metodológico. En esta ocasión nosotros revisaremos los siguientes temas: enfoques, alcances, diseños, población y muestra y recolección de datos. Dentro de lo que son los enfoques, nosotros vamos a definir el modo en que vamos a realizar nuestro proceso de investigación. Y para este caso nosotros vamos a disponer de tres enfoques. Primero, el enfoque cuantitativo. Dicho sea de paso que este es el enfoque principal que ustedes van a realizar dentro de esta maestría en educación. Tenemos un segundo enfoque, que es el enfoque cualitativo, y un tercer enfoque, que es el enfoque mixto. Y algo que deben tener en cuenta es que ningún enfoque es mejor ni peor que el otro. Todo esto va a depender de la investigación que ustedes estén realizando. Observen ustedes este esquema que disponemos para el enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo está comprendiendo un proceso de investigación que inicia desde un obvio inicio hasta un fin. Y este inicio justamente se da con la idea de investigación. Idea de investigación que, al ser terminada, fluye hacia un planteamiento del problema. Y el proceso de investigación va a continuar hasta una recolección de datos, un procesamiento estadístico respectivo, a partir del cual vamos a generar un informe de resultados con el cual vamos a darle fin a nuestra investigación o a nuestra tesis. Pero observen algo más en este esquema. Nosotros tenemos una secuencia de pasos. Esto significa que para llegar, por ejemplo, al planteamiento del problema, debemos pasar siempre por la idea de investigación. Si nosotros vamos a llegar al diseño metodológico, antes debemos llegar a unas variables de investigación. Antes debemos redactar un marco teórico. Esto quiere decir que en este enfoque cuantitativo nosotros hacemos un proceso de forma lineal, de forma secuencial. Claro, al momento, por ejemplo, de realizar un diseño metodológico, probablemente sea necesario retroceder a variables de investigación un poco para definir un poco mejor mis variables. Sin embargo, estos retrocesos no son frecuentes, no son fuertes tampoco, ni mucho menos cambian la naturaleza de nuestra investigación. Pero también tenemos un enfoque que es el enfoque cualitativo. Este enfoque tiene una peculiaridad, y es que en este enfoque sí podemos tener retrocesos. Miren el esquema. Está claro que nosotros debemos iniciar con una idea de investigación, y a partir de esta idea nosotros vamos a plantear un conjunto de problemas, y es a partir del planteamiento del problema donde nosotros podemos tener retrocesos. Bien, por ejemplo aquí, el marco teórico puede retroceder varias veces a hacer un replanteo del problema. Estamos en un diseño metodológico, podemos tener muchas interacciones de retroceso con las variables de investigación. Y es más, este esquema que ustedes ven aquí es un esquema bastante simple, bastante reducido. Y esto se da a que varias veces, mientras yo estoy haciendo mi recolección de datos, puedo requerir retroceder, incluso hasta el planteamiento del problema. Puedo retroceder nuevamente al marco teórico. En realidad, este enfoque cualitativo tiene muchas interacciones entre todas las fases. No hay un proceso lineal. Y dicho sea de paso que varias veces nosotros podemos requerir replantear la naturaleza de nuestra investigación. Varias veces vamos a tener que reformular nuestros problemas, cambiar nuestro título, cambiar nuestras variables, y es que este enfoque suele darse cuando tenemos problemas desconocidos, problemas que no muchos investigadores han abarcado. Y es por tanto que este enfoque cualitativo requiere más trabajo de campo, requiere más personal y, por supuesto, requiere más tiempo por parte del investigador. El tercer enfoque que disponemos es el enfoque mixto, y este enfoque nosotros lo aplicamos cuando nuestra investigación va a resolver un conjunto de problemas que pueden ser resueltos
a partir de un enfoque cuantitativo, así como un conjunto de problemas que pueden ser resueltos con un enfoque cualitativo. Esto quiere decir que nuestra tesis o nuestra investigación puede comprender la aplicación de los dos enfoques, y es por esto que se da el nombre del enfoque mixto. En este enfoque tomamos lo más relevante o lo más útil del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo y los aplicamos para la solución de nuestros problemas de investigación. Una vez definido nuestro enfoque de investigación, debemos nosotros determinar cuál es el alcance que va a tener nuestra investigación. Y cuando hablamos de alcances de investigación, nosotros disponemos de 4 alcances. Primero tenemos un alcance exploratorio. Este alcance exploratorio nosotros lo aplicamos cuando tenemos problemas o fenómenos que han sido muy poco estudiados o bien que son desconocidos. También tenemos nosotros un enfoque descriptivo. Este enfoque descriptivo nosotros lo aplicamos cuando deseamos describir una población a partir de un conjunto de variables de investigación. También nosotros tenemos un alcance correlacional. Este alcance correlacional está enfocado a determinar, analizar la relación que existe entre un conjunto de variables de investigación. Pero también tenemos nosotros un alcance explicativo. En este alcance nosotros nos vamos a enfocar a explicar el por qué se están dando ciertas relaciones entre variables. También nosotros explicamos el por qué se ha dado ciertas mediciones o ciertas propiedades en una población estudiada. Es por esto que nuestra tesis puede abarcar más de un alcance. Por ejemplo, todos aquellos que hagan una tesis dentro de un alcance correlacional siempre van a requerir hacer un alcance descriptivo. También aquellos que estén dentro de un alcance explicativo también van a recurrir antes a un alcance descriptivo. Los alcances exploratorios en realidad la gran mayoría de tesis no van a abarcar, y es que este alcance exploratorio se da más que nada cuando ustedes realizan una tesis de enfoque cualitativo. Pero una vez que ustedes han definido el alcance de esa investigación, ahora les toca determinar cuál va a ser el diseño que ustedes van a aplicar en su proceso. Y para esto nosotros tenemos 2 diseños elementales. Primero tenemos un diseño no experimental y luego tenemos un diseño experimental. Tal y como lo indica el diseño no experimental, en este diseño ustedes no realizan ninguna manipulación sobre ninguna variable, ustedes no realizan ninguna afección, o para ser más prácticos, ustedes no realizan ningún experimento. Ustedes solo se limitan a realizar mediciones, a realizar observaciones o realizar seguimiento. Ustedes no tienen ninguna afección sobre la población que ustedes están estudiando. Pero también tenemos nosotros un diseño experimental. En este diseño experimental, tal y como lo indica el nombre, ustedes sí realizan experimentos. Ustedes sí realizan manipulaciones por medio de unas variables que ustedes van a llamar variables independientes. Ustedes manipulan a la población por medio de esa variable y luego ustedes van a medir las afecciones que han logrado por medio de una variable a la que ustedes determinan como variable dependiente. Y en estos casos, tal y como indican, ustedes van a dedicarse a experimentar y luego analizar los impactos que ustedes han logrado por medio de ese experimento. Dentro de los diseños no experimentales tenemos 2 subtipos. El primero es sobre los diseños transversales y el segundo es sobre los diseños longitudinales. Revisemos aquí los diseños transversales, y es que en este diseño ustedes realizan una recolección de datos por cada sujeto de la población o muestra en estudio, pero solo una vez. Ustedes analizan a una persona en un determinado momento y ya no la vuelven a analizar.
Esto es básicamente como una fotografía en un solo momento. Y es que en este diseño transversal o también llamado transeccional, ustedes no realizan ningún seguimiento de la evolución de la variable. Ustedes solo evalúan la variable, solo la miden en un momento y ahí queda. Pero esto es diferente de los diseños longitudinales o evolutivos. Y es que, como lo indica el nombre, ustedes sí van a realizar más de una medición dentro de un lapso de tiempo. Y es que a ustedes, más que interesarles un momento inicial y un momento final, lo que les interesa aquí es analizar la evolución, cómo ha cambiado la variable medida a lo largo de un lapso de tiempo en una muestra o población en estudio. Algo que sí les debo indicar sobre este diseño longitudinal es que este diseño longitudinal no tiene una limitación de tiempo. Varias veces he tenido asuntos con tesistas que me han indicado que por ahí les dijeron que un diseño longitudinal necesita un lapso de tiempo mínimo de un año. Eso no es cierto. Un diseño longitudinal puede llevarse en meses, puede llevarse en semanas, puede llevarse incluso en días. Lo que importa aquí es que ustedes analicen la evolución de una variable en un lapso de tiempo y por tanto tengan más de una medición. Dentro de los diseños experimentales nosotros disponemos de tres subtipos. El primero está conformado por los diseños preexperimentales. Estos diseños preexperimentales se caracterizan por no tener ningún grupo comparativo o grupo de control. En estos diseños nosotros solo tenemos un grupo de sujetos sobre los cuales vamos a realizar experimentos y vamos a revisar las afecciones que hemos tenido. Esto quiere decir que no hay ninguna comparación. Y estos diseños preexperimentales, si bien es cierto que no son rigurosos, estos diseños pueden servirnos de guía dentro de alcances exploratorios, en alcances en los cuales nosotros requiramos hacer unos experimentos previos solo para tener una idea de la situación y para poder comprender un poco mejor nuestro problema. Estos diseños no son recomendados para llegar a resultados finales. Pero nosotros disponemos también de dos diseños. El primero es el diseño experimental puro. En este diseño experimental puro, nosotros sí disponemos de un grupo de control, de un grupo comparativo, un grupo con el que nosotros vamos a comparar nuestros resultados. Y es por esto que en este diseño experimental puro nosotros tenemos un grupo experimental, un grupo sobre el cual nosotros vamos a realizar nuestros experimentos, y un grupo de control, un grupo en el cual nosotros no vamos a realizar ningún experimento, un grupo en el cual nosotros solo nos vamos a limitar a evaluar. ¿Para qué? Para comparar nuestros dos grupos. Por ejemplo, podemos ver que un grupo experimental ha tenido una mejora de 30% sobre nuestras evaluaciones, mientras que el grupo control solo tuvo una mejora de rendimiento por 5%. Esto quiere decir que nuestro grupo experimental es mejor que el grupo control. Pero eso nosotros ya lo determinaremos con alguna técnica estadística. Pero estos diseños experimentales puros requieren de algo adicional. Y es que en estos diseños experimentales puros, los grupos, tanto experimental como de control, deben ser formados por el mismo investigador. El investigador es quien designa los sujetos que van a pertenecer a cada grupo, al grupo experimental y al grupo control. Pero hay ocasiones en las que esto no es posible y es muy probable que ustedes estén en este caso. Y para este caso ustedes van a disponer de los diseños cuasi experimentales. Los diseños cuasi experimentales tienen el mismo principio de los diseños experimentales puros, pero hay una gran diferencia y es que en estos grupos, tanto el experimental como el de control, ustedes no los van a formar. Ustedes van a encontrar estos dos grupos ya preformados. Varias veces
por la misma institución educativa a la cual ustedes vayan a intervenir. Por ejemplo, puede darse el caso que ustedes deseen aplicar una nueva metodología educativa, pero esta nueva metodología la van a aplicar quizá en su aula de clases, un aula de clases que ha sido formada previamente por una oficina, digamos, de registros académicos. Y quizá tengan ustedes un grupo de control, pero este grupo de control con el que ustedes se van a comparar va a ser un grupo de control que ha sido formada también por esta oficina de registros académicos y por lo tanto ustedes no van a hacer modificaciones. Esto quiere decir que los grupos experimentales y de control son grupos que ustedes no forman, son formados por otras situaciones, por otras entidades, dependiendo de las posibilidades que ustedes tengan como investigadores. Una vez que ustedes ya han definido sus enfoques, alcances y diseños de investigación, ya ustedes pueden pasar a definir cuál va a ser su población y cuál va a ser su muestra en estudio. Tengan ustedes en cuenta que la población es el conjunto de todos los sujetos compatibles que ustedes van a evaluar con su investigación. Y algo que ustedes deben tener en cuenta, y este es un consejo, es que esta población debe estar indicada en el título de su tesis, en el problema de investigación y en los objetivos y las hipótesis. Y sería lo ideal que ustedes como investigadores realicen mediciones, experimentos con toda su población, pero siendo realistas, ustedes no van a tener siempre esta posibilidad. Y es por esto que ustedes recurren a realizar un muestreo, en otras palabras, a obtener una muestra que debe ser representativa y muestra que ustedes obtienen justamente porque no tienen las posibilidades de analizar a toda la población. Pero cuando ustedes obtienen una muestra, ustedes deben decidir si van a obtener una muestra probabilística o bien una muestra no probabilística. Una muestra probabilística es una muestra que se caracteriza porque todos los sujetos que conforman a la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos para conformar a la muestra que van a estudiar. Un caso muy clásico sería, por ejemplo, si ustedes se han decidido a analizar una muestra de 50 estudiantes que eran parte de una población de 100, ustedes tomarían una bolsa, pondrían ahí los nombres de los 100 integrantes, harían un sorteo, tomarían a los 50 estudiantes que deben conformar su muestra, luego los buscarían a esos estudiantes y realizarían las mediciones que ustedes desean realizar. Pero aquí hay un problema, y es que ustedes no siempre van a tener esta posibilidad de hacer un sorteo, de darle la misma posibilidad a cada estudiante de ser seleccionado. Y es por esto que ustedes suelen recurrir a realizar un muestreo o bien obtener una muestra no probabilística. Y tal y como le indica el nombre, en esta muestra los sujetos no tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. Digamos que ustedes determinaron que van a obtener una muestra de 50 estudiantes. Así que, ¿qué es lo que deciden hacer? Quizá ubicarse en el primer piso de la institución educativa, buscar a los primeros 50 estudiantes que se acerquen y evaluarlos. Esta sería una muestra no probabilística, debido a que no todos los sujetos tuvieron la misma posibilidad de ser reelegidos. Quizá por ahí un estudiante ese día se enfermó, quizá un estudiante por ahí llegó un poco tarde, ya perdió la oportunidad. Aquí no hay una selección aleatoria, aquí hay una selección que depende más del criterio del investigador, así como las posibilidades que éste disponga. Y dicho sea de paso, que la mayoría de tesis en maestría en educación suelen recurrir a muestras no probabilísticas. Y esto justo se da porque ustedes no siempre van a tener el lujo de realizar selección aleatoria de los integrantes de su muestra. Pero bien, ya ustedes han definido su población de estudio, así como la muestra que ustedes van a evaluar.
Pero ahora les toca a ustedes definir cómo van a recolectar los datos. Y para esto ustedes tienen que definir dos aspectos principales. El primer aspecto es la técnica de recolección de datos que ustedes van a aplicar para recolectar los datos y asimismo los instrumentos de recolección de datos que ustedes van a utilizar, obviamente, para recolectar los datos. Dentro de las técnicas de recolección de datos tenemos 4 técnicas principales. La primera técnica es la técnica de la entrevista, que como ya ustedes intuirán es una técnica que consiste en una conversación uno a uno para hacer un conjunto de preguntas y obtener un conjunto de respuestas. También nosotros tenemos la técnica de la encuesta, que es una técnica que se basa en realizar un conjunto de preguntas a varias personas para que éstas nos den su respuesta. También hay una técnica que es la técnica de la observación. En esta técnica nosotros solo nos limitamos a observar a los miembros de nuestra muestra y recolectamos los datos de acuerdo a lo que nosotros vamos observando. Y hay una técnica más, que es la técnica de la evaluación, y esta se caracteriza por realizar evaluaciones sobre los miembros de nuestra muestra. Varias veces nosotros aplicamos aquí prácticas calificadas, varias veces nosotros aplicamos exposiciones orales, o también podemos evaluar disertaciones. Esto va a depender mucho de la naturaleza de la investigación y el criterio del investigador. Pero para aplicar nosotros nuestras técnicas, vamos a poder recurrir a un conjunto de instrumentos. El primer instrumento es el cuestionario, que como su nombre indica, es un formato que contiene un conjunto de preguntas para que sean contestadas por los miembros de nuestra muestra. También disponemos de una ficha de observación, que es una ficha, es un formato en el cual nosotros anotamos lo que estamos observando. También tenemos otro instrumento que es el de la prueba. Y en esta prueba, que puede ser escrita, oral o vía internet, va a depender de ustedes, con esta prueba nosotros realizamos nuestras evaluaciones. Y también tenemos un instrumento adicional que es el diagrama de flujo, un instrumento que nosotros aplicamos cuando deseamos entender procesos que se realizan en nuestra población o muestra en estudio. Y estos instrumentos de diagrama de flujo suelen ser aplicados en técnicas, por ejemplo, el de la observación. Y también suelen ser aplicados dentro de los enfoques cualitativos. Bueno, ya ustedes han definido su instrumento de recolección de datos. Ya saben, por ejemplo, que ustedes van a aplicar un cuestionario, quizá para aplicarlo dentro de una encuesta. Pero para que ustedes puedan diseñar o puedan redactar este cuestionario, ustedes van a requerir realizar una consulta con un paso que ya ustedes han cumplido. Y este paso es el de la operacionalización de variables. Y es que ustedes, cuando diseñen un instrumento de recolección de datos, este instrumento de recolección de datos debe adecuarse a la operacionalización de las variables que ustedes ya han definido anteriormente. Y dicho sea de paso, que varias veces cuando ustedes estén diseñando su instrumento de recolección de datos, quizá requieran realizar algunos ajustes sobre su operacionalización de variables. Revisemos aquí el caso. Miren que tenemos nosotros una variable denominada actitudes participativas que contiene 3 dimensiones, una dimensión cognitiva, una afectiva y una comportamental. Y miren que nosotros hemos definido también un conjunto de indicadores por cada dimensión, tal y como lo ven aquí en pantalla, ¿no? Ya, ustedes han llegado hasta esta cantidad de indicadores, pero es hora de determinar cuáles van a ser los ítems que van a ir a cada indicador. Dicho sea de paso, que este instrumento que ustedes van a desarrollar va a ser un cuestionario. Vamos a trabajar sobre un cuestionario en este caso. Vamos a la siguiente vista.
Bien que ustedes cuando empezaron a diseñar su cuestionario se dieron cuenta que cada indicador podía tener un número de ítems distintos o un número de preguntas distintas para este caso. Recordemos que estamos haciendo un cuestionario. Miren aquí que, por ejemplo, el indicador trabajo en equipo tiene 2 ítems, mientras que toma de decisiones democráticas solo tiene un ítem. Ustedes lo han definido así porque ustedes son los investigadores y ustedes dominan el marco teórico necesario. Pero ustedes lo han definido así, ¿no? En fin, tenemos 19 preguntas en total. Y cuando ustedes diseñaron sus 19 preguntas, han decidido ponerles respuestas cerradas, o sea, respuestas para marcar. Y cuando ustedes decidieron poner respuestas para marcar, decidieron aplicar esta escala de respuestas para todas las preguntas, desde siempre hasta nunca, dependiendo de qué conteste su estudiante evaluado, ¿no? Y cuando hicieron ustedes esta escala, dicho sea de paso que esta es una escala Likert, una escala que se caracteriza por tener un conjunto de respuestas desde un menor hasta un mayor, habiendo un valor medio. En este caso el valor medio es el de algunas veces. El mayor es el siempre y el menor es el nunca. Pero miren aquí, ustedes realizaron aquí una codificación. El valor de nunca, por ser el más pequeño, le dieron un peso 1. Mientras que a siempre, que es el valor más grande, le dieron un peso 5. Como quien dice, siempre vale 5 puntos y nunca vale solo un punto. Algunas personas deciden, por ejemplo, en lugar de 1 mejor pongo 0 y en lugar de siempre pongo 4. Esto también es aplicable. Numéricamente ambos están bien. Pero vamos a trabajar de 1 a 5. Pero en fin, sea que ustedes aplicaron esta escala de valores y decidieron hacer una complementación a su operacionalización de variables, este complemento que se da mediante una columna llamada niveles y rangos. Y estarán recordando lo que vimos un poco en el módulo 2. Pero miren aquí, que hicieron el complemento, tienen su columna de dimensiones cognitiva, afectiva y comportamental. Tienen sus indicadores desde trabajo en equipo hasta mención de méritos de otras personas y ustedes han decidido realizar un análisis de los niveles y rangos de la variable en estudio y las dimensiones respectivas. Algo que ustedes deben tener en cuenta antes de continuar es que cuando ustedes realicen su tesis, la exigencia de análisis solo va a llegar desde variables hasta dimensiones. No se suele exigir al tesista realizar un análisis de indicadores e ítems, salvo criterio del asesor de tesis y de la misma universidad. Pero les digo desde ahora que lo más probable es que ustedes tengan la exigencia de realizar análisis de las variables y las dimensiones en estudio. Y cuando a ustedes les confirmen que van a realizar un análisis de las variables y las dimensiones, esta columna de niveles y rangos obviamente debe abarcar a las variables y las dimensiones. Miren el caso. Para nuestra variable en estudio, que era la actitud participativa, nosotros nos dimos cuenta que podemos tener desde 19 puntos hasta 95 puntos. Y por lo tanto hemos decidido realizar una división por niveles, desde un nivel malo hasta un nivel bueno. Un poco así para resumir la cantidad tan extensa de valores que disponemos. Y claro, a cada uno de estos niveles nosotros debemos darle un rango de valores. Y lo mismo para la dimensión 1, que tiene desde un nivel malo hasta un nivel bueno. Pero sucede que las dimensiones 2 y 3 contienen la misma cantidad de ítems. Y como tienen la misma cantidad de ítems y un poco para ahorrar espacio, han decidido ustedes determinar la misma cantidad de niveles y los mismos rangos. Ese es un pequeño artificio que varios hacen cuando tienen dimensiones con la misma cantidad de ítems. Pero bueno, el asunto aquí es que ustedes deben diseñar un instrumento de recolección de datos que sea 100% compatible con su operacionalización de variables.
Y esta es una base de consistencia de investigación. Y bueno, a partir de los temas que hemos revisado en esta sesión, nosotros podemos llegar a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que un proceso de investigación científica, dependiendo de la naturaleza de nuestro problema de investigación, puede realizarse bajo un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo o bien un enfoque mixto. Ningún enfoque es mejor que el otro, simplemente uno es más adecuado que otro para ciertos problemas de investigación. La segunda conclusión es que nosotros, también dependiendo de nuestra investigación, podemos abarcar uno o más alcances de investigación, que puede ser un alcance exploratorio, un descriptivo, un correlacional o bien un explicativo. Y siempre teniendo en cuenta que un alcance no es mejor que el otro y que también nuestra investigación puede aplicar más de un alcance. Como tercera conclusión, nosotros tenemos que los alcances de nuestra investigación pueden requerir la aplicación de un diseño experimental o bien un diseño no experimental, así como los subtipos que nosotros hemos revisado, siempre teniendo en cuenta que la aplicación de estos tipos y subtipos va a depender de la naturaleza de la investigación, así como los criterios y posibilidades del investigador. Nuestra cuarta conclusión es que nuestra investigación siempre va a definir una población en estudio, siendo lo ideal que nosotros analicemos a toda la población. Pero en caso que esto no se pueda dar, podemos recurrir a la obtención de una muestra, sea una muestra probabilística o bien una muestra no probabilística. Y la selección de esta muestra o de este tipo de muestras va a depender también de las posibilidades del investigador. Les dejo aquí también un listado de fuentes bibliográficas que ustedes pueden consultar para ahondar un poco más en los temas que nosotros hemos revisado en esta sesión. Y del mismo modo les dejo una lista de sitios recomendados que contienen algunos textos y videos que les pueden ser una mejor guía para el desarrollo de estos temas.